Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de electrónica básica, ya sabéis, dedicado a alumnos de secundaria, segundo y tercero. Y bueno, por hacer un repaso, estuvimos viendo los elementos pasivos, la resistencia y los condensadores. Estuvimos viendo, esos fueron dos vídeos, estuvimos viendo también en el tercero los elementos activos, diodo y transistor. Y bueno, en el del diodo ya indicamos que no confundiéramos el símbolo con un diodo LED. Internamente se parecen bastante en la manera de funcionar, pero uno de ellos, como sabemos, emite luz. En este caso vamos a hablar un poquito más en detalle del diodo LED, ¿vale? Y de una característica que necesitamos calcular, que es la resistencia limitadora. Vamos a explicar eso qué es. Me voy a ir al Cocodrile y vamos a ver el circuito. Pero antes vamos a ver, digamos, características de los diodos LED, ¿vale? Mira, aquí en la imagen, en esta imagen que tenemos aquí de YouTube, estamos viendo una tabla de diodos con una alimentación de 12 voltios. Yo lo voy a alimentar en Cocodrile con 9 y vemos que dependiendo del tipo de LED vamos a tener una tensión necesaria y una corriente. Me explico. Por ejemplo, para el LED rojo de alta luminosidad, o sea, uno que ilumina bastante, necesita una tensión de 1,2 voltios y 20 miliamperios. ¿Qué significa esto? Pues que si yo pongo una tensión más grande, tengo que hacer algo para limitar esa tensión en el diodo, ¿vale? O sea, es decir, si pongo 9 voltios, los 9 voltios por supuesto no pueden llegar al LED porque lo rompería. Del mismo modo, también tengo que limitar la corriente de paso. En este caso nos dice que para que funcione a pleno rendimiento necesita 20 miliamperios. ¿Qué pasa o qué ocurre si excedo ese valor? Pues evidentemente se va a romper. ¿Qué pasa o qué sucede si me quedo por debajo de este valor? Pues que va a alumbrar menos, no va a alumbrar o no va a iluminar a pleno rendimiento. Esta tercera columna que veis aquí es el cálculo de las resistencias. Repito, esto es para 12 voltios y nosotros lo vamos a hacer con 9. No toméis en cuenta estos valores. Estos valores son unos que calcula, por ejemplo aquí calcula 540 ohmios, pero pone una de 560 porque es la comercial que existe, la que se vende. Pensad que no se venden resistencias con todos los valores posibles, eso sería imposible. Entonces tenemos que aproximar. Ahora vamos a ver si aproximamos para arriba o para abajo, ¿vale? Lo importante es que entendamos esto, que al LED no le puede llegar más de una tensión, digamos, asignada, que es la de fabricación, ¿vale? Por lo tanto, si le quiero alimentar el circuito con más tensión, tengo que inventarme algo para limitarla, tanto tensión y corriente. En fin, dicho esto, nos vamos al Cocodrile, ¿vale? Mira, ¿por qué es necesario poner eso? Tengo aquí dos circuitos, uno montado con pila, interruptor y LED, y otro con pila, interruptor, LED y resistencia, que tiene un valor que yo ya lo he calculado, ahora explicaremos por qué. Yo voy a poner en marcha este de la izquierda, el que no tiene resistencia. Si yo lo pongo en marcha, ups, ¿qué ha pasado? Se ha roto tanto interruptor como LED. Vamos a ver por qué se ha roto. Voy a desactivar el interruptor. Si yo quiero restaurar el Cocodrile, ya sabéis que es algo que se rompe, me pongo encima, hago clic sobre él y le doy al botón de suprimir. Y nos dice que, aunque esté en inglés, el pico de corriente fue de 9.580,6 amperios. Eso es una barbaridad. Y más teniendo en cuenta que el máximo que nos permite es de 0,03. Nos dice que si queremos reemplazar el componente destruido, le vamos a decir que sí. Y al interruptor, pues le hacemos lo mismo. ¿Vale? Bien, este evidentemente no le va a pasar, tiene la resistencia. Y vemos que se ilumina. Vamos a ver qué corriente está pasando. 18,2 miliamperios y tengo una tensión de 1,91 voltios, 1,91 voltios, ¿vale? Pero vemos que está funcionando perfectamente. Vamos a probar a bajar este valor, o mejor dicho, a subirlo. Vamos a poner pues 500, por ejemplo, ¿vale? Sigue alumbrando bastante, pero ya veremos que la corriente ha bajado a 14,2. La tensión 1,91. Vamos a volver a cambiarlo y vamos a poner 1000. Uy, ya vemos que hasta incluso se nota en el nivel de intensidad lumínica del LED. Ha bajado.
Ahora ya tenemos 7,11, antes eran 14. Y la tensión más o menos se mantiene, 1,89, ¿vale? Pero vemos cómo va bajando la corriente, ¿vale? Bien, lo vamos a devolver a los 390 y ahora explicaremos por qué. Vamos a aprender a calcular esta resistencia, que es la que tenemos que ver. En primer lugar, tenemos que tener claro que esto es un circuito serie de dos elementos. Ya hemos hecho prácticas de los circuitos serie y sabemos, y bueno, para el que no lo sepa, aquí lo decimos, que la tensión total, estos 9 voltios, se tiene que repartir entre estos dos elementos. El que sean dos no significa que se reparta por la mitad, ni muchísimo menos, pero está claro que se tiene que repartir, ¿vale? Ya hemos visto en la tabla que este diodo necesita solo 1, algo. Si no recuerdo mal era 1,2. Pensad que eso era una tabla de fabricante. Aquí en el Cocodrive pues pueden cambiar esos valores, ¿no? Sí es cierto que cuando compramos LED tenemos que pedirle al dependiente de la tienda que nos dé la tensión de alimentación de ese LED, ¿vale? Porque dependiendo del fabricante será más o menos. Pues bien, como esto es un circuito serie, yo sé que la tensión se reparte y que la intensidad es la misma. Esto es un camino cerrado. Los amperios que entren por aquí van a pasar a la resistencia, van a pasar al LED y van a salir. ¿Vale? Pues en base a eso nos vamos a ir al cálculo. Mira, he copiado aquí la tabla y vamos a ir viendo los pasos. Nosotros tenemos la ley de Ohm. Vamos a picar fuera para que sea un poquito más grande. Tenemos la ley de Ohm que decíamos que era V igual a R por I. Viva la reina de Inglaterra, ¿os acordáis, no? Vale, hemos seleccionado el LED rojo de alta luminosidad, es decir, este. ¿Vale? Tiene una tensión de 1,2 y 20 mA. Ya hemos visto que en el otro caso llegaba hasta 1,9, pero bueno, eso en un momento dado lo de menos porque esto es una tabla copiada de internet y lo otro es un simulador. En un circuito serie decíamos que la tensión total es la suma de todas las tensiones parciales. He puesto V1, V2, V3, los que tengamos hasta Vn. Claro, en nuestro caso vamos a concretar la tensión total es la tensión de la resistencia más la tensión del LED. ¿Vale? Pues bien, hacemos las cuentas. He puesto una pila de 9 voltios, la tensión de la resistencia no la conozco, por lo tanto la dejo, pero la del LED sí porque me la está dando la tabla. ¿Vale? 1,2. Despejamos esto, que es muy sencillo, y nos queda que la tensión de la resistencia es 9 menos 1,2. Este que está aquí positivo pasa aquí negativo. Y nos quedan 7,8 voltios. ¿Vale? Volvemos a aplicar la ley de Ohm, o la aplicamos de nuevo, la aplicamos por primera vez porque antes no la habíamos aplicado. Pero yo siempre digo que le voy a poner el apellido. La tensión de la resistencia es la resistencia por la intensidad de la resistencia. Yo tengo la tensión, la acabo de calcular, y tengo la intensidad, me la está dando la tabla. ¿Qué voy a hacer? Pues despejar la resistencia, que es el único valor que no tengo. En este caso, la intensidad pasaría al otro lado de la ecuación dividiendo, tal y como la tenemos aquí, y nos queda que la resistencia se obtiene dividiendo la tensión entre la intensidad. Teníamos 7,8 voltios, ojito con la intensidad, esos 20 mA hay que pasarlos a amperios, es decir, dividimos entre 1000, ¿vale? Esto es muy importante, y nos salen 390 ohmios, ¿vale? Repito, esto está aquí calculado para 12 voltios, nosotros lo hemos hecho para 9, ¿vale? Por lo tanto, esos ohmios, nos vamos otra vez a Cocodrive, son los que yo pongo en mi circuito para que al activarlo, esto funcione y no sufra daño ninguno. ¿Vale? Pues poco más. Este sencillo ejercicio es muy útil porque cada vez que tenemos que poner LED tenemos que calcular su resistencia. Como veis en la tabla, no todos los LEDs tienen los mismos valores, por lo tanto tenemos que ser conscientes de qué color vamos a usar. ¿Vale? Poco más. Espero que os sea útil, que os haya gustado y repito, si os gusta le dais a un like y por favor suscribiros para que no os perdáis más videotutoriales sobre los distintos temas que podamos ir colgando. ¿Vale? Un saludo.